¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse a nuestra primera sesión de diálogos corporativos del 2021. Como sabrán, el pasado mes de noviembre, nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, presentó una iniciativa de ley para reformar el régimen de la subcontratación laboral, conocido también como outsourcing en el país. A través de dicha iniciativa, la cual se encuentra próxima a discutirse en la Cámara de Diputados, se pretende prácticamente prohibir la subcontratación e incluso tipificarla como un delito. Dado el impacto que tendría la reforma en cuestión de aprobarse por parte del Poder Legislativo, el Centro de Derecho de la Empresa convocó a un panel de expertos en la materia para discutir sus antecedentes y contenido. A continuación, me permito presentarles a nuestros expositores, el maestro Antonio Guerra Gómez y el maestro Héctor Dagdú Rangel. El maestro Antonio es egresado de la Universidad de Monterrey y cuenta con una maestría en Derecho por la Universidad John Marshall Law School. Ha cursado diversos programas de posgrado y actualmente se encuentra estudiando un doctorado en Derecho Laboral en el Instituto de Posgrado en Derecho. Desde 1981, Antonio se ha desarrollado como especialista en Derecho Laboral en su capacidad de socio director del despacho jurídico Guerra Gómez Abogados. Es además consejero de Coparmex Nuevo León y miembro de su comisión laboral, consejero de nuestra facultad y miembro del Consejo Consultivo del IPADE, entre otros cargos. Antonio es también profesor muy querido en nuestra facultad. El maestro Héctor es egresado de la Universidad Latinoamericana y cuenta con una maestría en negocios internacionales y derecho corporativo. Actualmente se encuentra cursando el doctorado en Derecho Laboral en el Instituto de Posgrado en Derecho. Durante más de 25 años ha brindado asesoría legal y de litigio en materia laboral como director general de Dagdú y Rangel Abogados. A lo largo de su destacada trayectoria profesional, Héctor se ha desempeñado como consejero nacional de Coparmex, consejero laboral de Coparmex Tabasco, consejero de Nacional Financiera, entre otros cargos. Ha sido ponente en diversas conferencias a nivel nacional e internacional en materia de derecho laboral. Bienvenidos y muchas gracias a ambos por su participación en este foro. Antes de comenzar, les recuerdo a todos que pueden plantear sus preguntas en cualquier momento a través de la función de preguntas que aparece en sus pantallas. Las iremos contestando a lo largo de la conferencia. Sin más preámbulo, maestro Héctor, maestro Antonio, adelante. Muchas gracias, Bernardo. Un saludo. Primero que nada, un sincero agradecimiento especialmente para mi amigo y doctorando Antonio Guerra Gómez por invitarme a compartir este espacio con él y con ustedes. De la misma forma, la Honorable Casa de Estudios, Escuela Libre de Derecho de Monterrey y al Centro de Derecho de la Empresa por abrir este espacio de expresión al conocimiento. Reciban un saludo cada uno de ustedes, de los que nos escuchan, donde se encuentren, muy especialmente a nuestros colaboradores, clientes y amigos. Ahora bien, en materia de la exposición, deseamos darles a conocer un poco de los antecedentes de algunas de las embestidas que se nos han presentado en este periodo de la 4T. Cambios tan inmediatos y dramáticos que pueden implicar inclusive un cambio de estructura corporativa en nuestras empresas, o bien también a los estudiantes que nos ven, ¿sí?, que están concluyendo su licenciatura concretamente. Seguramente ellos estudiaron con un proceso y uno laboral o penal, y ahora que están por salir se encuentran que ha sido modificado sustancialmente. ¿Qué decir del tema del outsourcing que nos obedece a esta plática, que amenaza en tener sus días contados, ya que el presidente, como decías Bernardo, en el mes de febrero nuevamente señaló que presentará la iniciativa? Y ante estos sucesos es importante que conozcamos los alcances, sobre todo de lo que fue la iniciativa anterior, y más si contamos con una empresa que recibe una nómina externa, las consecuencias y los términos, en todo caso, de las reformas que se vienen dando en esta iniciativa, sobre todo en los temas de delincuencia organizada, lavado de dinero y las reformas al Código Penal y Fiscal de la Federación. Si me ayudas, Bernardo, con la siguiente lámina, por favor. Vamos a dar un paseo al año 2016 y 17 para que conozcamos los orígenes de esta reforma, en donde tenemos unas cifras realmente alarmantes
y basta decir que inclusive para 2019 no han cambiado sustancialmente. Por ejemplo, México ocupa el primer lugar, el honrado primer lugar, en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo como el país que menos recauda fiscalmente. Mientras en el mundo el promedio de la recaudación es del 34%, en Latinoamérica es del 23%, en México estamos en un 16.2% y bajó a un 16.1% en el año 2018. Por su lado, la CEPAL, ¿sí?, en su estudio económico de América Latina y del Caribe del año 2016, señaló que la evasión en Latinoamérica del impuesto solamente de la renta es de aproximadamente el 60%. Si nos ayudas con la siguiente, por favor. ¿Cuándo se agudiza la evasión fiscal en México? Luis Manuel González, en el año 2016, indicó que en los últimos 20 años las prácticas de la evasión se volvieron más atrevidas. La planeación fiscal que existía, más conservadora, tomó más riesgos y vieron que no hubo consecuencias. También recordemos que en estas fechas se da el inicio de la vigencia del nuevo sistema penal acusatorio que prohíbe la prisión preventiva, lo que fue visto por muchos como una oportunidad en virtud de que ante una eventual acusación por parte de las autoridades recaudatorias por defraudación fiscal, le permitía llevar su defensa en libertad. Vamos ahora al año 2018, si nos ayudas con la siguiente diapositiva, por favor. Ya en marzo de 2018, el ahora titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, en su registro como candidato a la presidencia de la República ante el INE, ¿sí?, en el contenido de su programa de gobierno, que lo denominó un proyecto de nación, indicaba que la evasión fiscal y el lavado de dinero son dos caras de la misma moneda y constituyen una verdad lacerante que frena el desarrollo económico y vulnera la democracia. La siguiente lámina, por favor. Posteriormente, ya en el mes de diciembre, a 15 días después de su mandato aproximadamente, recordaremos que presentan el presidente los 50 lineamientos para combatir la corrupción, ¿sí? Precisamente en el 25 de estos lineamientos señala que reformaría para considerar como delito grave, desde luego, el tráfico de la influencia, la corrupción, el fraude a la hacienda pública, el robo de combustible, entre otros, pero aparte advierte que las penas que traerían como consecuencia las leyes que iba a reformar iban a hacer que los inculpados no obtuvieran la posibilidad de la libertad bajo fianza. En el mes de julio de 2019, al presentar su Plan Nacional de Desarrollo, el presidente fue categórico y expresó, entre otras cosas, que erradicaría por completo la evasión fiscal. Recordemos que la palabra erradicar es quitar de raíz, el robo de combustibles, la evasión fiscal, el lavado de dinero, el tráfico de armas, entre otros ilícitos de alto impacto que se le denomina, ¿no? Con ese mismo objetivo señaló que también los organismos fiscalizadores, como es la Secretaría de la Función Pública, la UIF, la Auditoría Superior de la Federación, se iban a concentrar en apoyar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, precisamente también para coadyuvar en la investigación de este tipo de delitos. Y que se crearía además una unidad policíaca especializada en el lavado de dinero. Subrayó también que esto se debía a que de 10 facturas que se expedían en México, resulta ser que 7 de esas 10 son falsas o de operaciones inexistentes, pero que además, dentro de este universo de 7 facturas, el 70% del gobierno estatal, federal o municipal era el cliente que las compraba. El otro 30% resultaba pertenecer a las empresas en una modalidad de fraude fiscal o de compra de facturas falsas. Expuso además dentro de estos documentos que de 2014 a 2017 las empresas que facturaban estas operaciones falsas o inexistentes había aumentado
6 veces su número, ¿sí? De ahí nos familiarizamos con el término de EFOS, que son las empresas que facturan operaciones simuladas, y el tema de los EDOS, que son las que lo compran. Cabe señalar que el SAT recientemente tiene identificadas a 11,000 EFOS y se estima que el universo son de 100,000. Se estima que cada EFO, ¿sí?, le factura a 50 empresas y que cada empresa que le compra a este EFO, además, su volumen económico significa 5 millones de pesos. Saquemos la cuenta, es algo exagerado, ¿no? A mediados del año pasado podemos recordar que en una mañanera el presidente anunció la existencia de un fraude monumental que estimaba en un 30% de los ingresos de gobierno en el año, ¿sí? Y que solamente este fraude tenía que ver con 43 EFOS, que más o menos sumaban la cantidad de 50,000 millones de pesos a través de facturas falsas, ¿no? Y que dentro de este universo de compradores aparecía la Cámara de Diputados, apareció la UNAM, partidos políticos, gobiernos estatales, equipos de fútbol, entre otros, ¿no? Si nos ayudas con la siguiente lámina, por favor. De ahí, para más o menos, ¿qué es lo que lleva hecho el SAT, ¿no? Para identificar a estos EFOS o empresas que ella le denomina fachada, ¿no? El SAT ha detectado una gran cantidad de empresas, como hemos visto 11,000, pero que se habla de un universo de 100,000, que facturan operaciones inexistentes. Sin embargo, señala que la emisión y enajenación de los comprobantes fiscales sí cumplen con todos los requisitos que establece el Código Fiscal de la Federación, que la entrega de dinero es además comprobable, ¿sí?, pero que los conceptos y las operaciones que se plasman en ellos materialmente no se llevan a cabo, es decir, no se enajenaron los bienes, no se prestaron los servicios, las operaciones no corresponden a las cantidades respaldadas en los mencionados comprobantes. De ahí también señala que el tema del domicilio fiscal es un tema que indica mucho, que son empresas que no aparecen, que tienen su domicilio en zonas marginadas, que lo comparten con muchísimos contribuyentes adicionalmente, ¿sí? Entonces, que en fin, pues es muy complicado localizarlos. Los servicios, principalmente intangibles, como son prestación de servicios legales, de gestoría. Había una compañía ahí que tenía 14,000 millones en servicios legales, por ejemplo, solamente en un solo año generada, ¿no? Y en el argot del SAT dice que se llaman estratagemas, perdón, y que son, pues vamos a decir, las presunciones que generan el delito. Entre ellas, para ella, como un código de conducta de estas empresas que son empresas de reciente creación, hablando del 17 al 20, que no tienen personal, que no tienen bienes, no tienen infraestructura, no tienen la capacidad material directa o indirecta, no están localizados. Los socios son el chofer, la secretaria, personas que antes de ser los socios de las empresas, pues resultan ser personas que tenían salarios mínimos, ¿sí? El capital de las empresas está suscrito, no pagado. Además, pues no tienen vida corporativa, asambleas anuales. Si nos ayudas con la siguiente, por favor. Pues como resultado de toda esta consecuencia de defraudación, viene el año 2018, sabemos que Morena gana, que tiene la mayoría de representación en la Cámara de Diputados con un 63%, con un 54% en la de senadores, que le permite autorizar prácticamente cualquier iniciativa de ley, salvo que se trate de una reforma constitucional. Y bueno, nos levantamos el 1 de enero del año 2020, hace un año, ¿sí? Enterados de que se acababa de autorizar en el Diario Oficial de la Federación una reforma en donde contemplaba a la defraudación fiscal como un delito contra la seguridad nacional, ¿sí? Poniendo, desde luego, a las empresas o a las personas que hacen este tipo de actos en la misma clasificación que un narcotraficante, que un secuestrador, que una persona que se dedica a la pornografía infantil, etcétera, ¿no? Para esto, pues reforma el artículo 2 de la Ley en contra de la delincuencia organizada y sus consecuentes artículos del 108, 109 y 400 del Código Fiscal de la Federación.
¿Y para quién va dirigido? Pues para quien la venda, la compre o la utilice, ¿sí? Esta clase de facturas y que principalmente simulen operaciones existentes. Y, pues bueno, serán catalogadas en ese sentido. Si nos ayudan con la siguiente lámina, por favor. Las características de estos tipos de procedimientos que se llevan en el tema de delincuencia organizada o para atacarla, ¿sí? Como algunos conocen, no es necesario tener los pelos del gato pardo en la mano. Es decir, la ley permite que la Procuraduría Especializada pueda presentar procedimientos de denuncias en función de las presunciones, es decir, sin pruebas contundentes, a diferencia de otros procedimientos. Además, no existe la presunción de inocencia, no existe el principio de debido proceso, la posibilidad de la suspensión provisional del juicio, un juicio abreviado, ¿sí? La figura de testigo protegido se inserta en esta reforma del año pasado y bueno, pues le da plenas facultades a la autoridad para que pueda intervenir cualquier clase de comunicaciones. Hablamos de correos electrónicos, WhatsApp, llamadas telefónicas, infiltrar personas a las empresas, que ya se le llaman organizaciones ahora criminales, ¿no? Desde luego, las penas van desde los 20 a los 40 años, pero si eres director, supervisor o promotor del acto, se duplica la pena, es decir, hasta 80 años. Y en caso de que quieras resarcir el eventual daño, pues de todas maneras pagarás con la mitad de tiempo de cárcel, aún pagando y devolviendo el dinero correspondiente. La siguiente lámina. Ya para ir concluyendo, pues bueno, en la materia, el 12 de noviembre del año pasado, en su respectiva mañanera, el presidente titular del Ejecutivo, junto con la secretaria del Trabajo y el procurador fiscal, en ese momento estaban firmando una iniciativa que estaba dirigida al Congreso Federal, en la que, entre otras cosas, contenía y decían, vamos a poner orden en todo lo relacionado a la subcontratación, llamada outsourcing o insourcing, que sea utilizado como una forma de defraudación fiscal y sobre todo que afecta a los trabajadores. Explicó que para ello la reforma regulaba tres figuras preponderantemente: la subcontratación de personal y de servicios, las obras especializadas y las agencias de colocación. ¿Sí? La siguiente, por favor. En el primer caso, que estamos hablando de la prestación de los servicios subcontratados, definitivamente dice que prohíbe y se prohibirá de forma tajante la subcontratación de personal, ¿sí? Es decir, que una persona física o moral proporcione o tenga a disposición de otra trabajadores propios en beneficio de la otra compañía. Es decir, no puede haber empresas que simulen sus relaciones laborales y cuenten con trabajadores contratados por otros. Aseguró que las sanciones serían más fuertes para aquellas empresas que no cumplieran, ¿sí? Se procesará por el delito de defraudación fiscal y no se permitirá que se deduzcan impuestos por esta actividad. O sea, las dos cosas. No vas a poder deducir de impuestos sobre la renta, no podrás acreditar el IVA, pero además pues te vas con el boleto de ser denunciado por delincuencia organizada. Recordó que la subcontratación es un mecanismo que afecta a los trabajadores en sus pensiones, en su jubilación, en los fondos de vivienda, entre otras prestaciones laborales. ¿Sí? Finalmente, señaló además que este fenómeno afecta a la hacienda pública, ya que la subcontratación de personal está relacionada, por último, con empresas fachadas o factureras que evaden impuestos y defraudan al fisco. Dentro de la iniciativa se incluía precisamente la reforma del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación relativo a la defraudación fiscal y que se vincula con el artículo 2 de la Ley contra la Delincuencia Organizada. Todo esto para añadir la fracción 1 que mencionaba que son delitos de delincuencia organizada, ahora sí ya en esta iniciativa, utilizar esquemas simulados de prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas descritas en el artículo 15 de que reforman la misma iniciativa, ¿sí?
relativo a realizar la subcontratación de personas a que se refiere el primer párrafo. Entonces, pues bueno, más allá del tema de los problemas que anteceden a esta iniciativa, pues bueno, sobre todo es poner del conocimiento para aquellas empresas que están utilizando el insourcing o el outsourcing, saber cuáles podrían ser las consecuencias en caso de que la propia iniciativa entre en el mes de febrero próximo adelante. Espero que sea de utilidad esta información, y desde luego los invito a que continuemos con esta charla, pues ahora con mi amigo y compañero Antonio Guerra, ¿no? Gracias, Bernardo. Gracias a ti, Héctor. Excelente aportación y continuamos ahora con el maestro Antonio. Buenas noches a todos. Gracias, Bernardo, por la invitación. Un privilegio contar con poder compartir el micrófono con mi buen amigo y compañero de pupitre ahora, Héctor. Para mí o para nosotros ha sido un placer y honor estar aquí en pues una casa de estudios que yo considero no mi alma mater, pero muy próxima a hacerlo, en virtud de que pues ya llevo ahí involucrado con ustedes pues alrededor de unos 30, 31 años. Excelente presentación, Héctor, porque nos das el fundamento fáctico. Si quieres entramos ya a lo que cubriremos, Bernardo, por favor. El fundamento fáctico del outsourcing, porque ahorita lo está satanizando el mercado, no digamos nuestro presidente, ya saben quién, pero sobre todo hay que entender la razón de ser de donde estamos actualmente. Y yo quisiera contextualizar un poquito para acabar de entender la posición de gobierno y concluiremos si advertimos que fuera buena o mala o exagerada eventualmente en el transcurso de esta presentación. Es bien importante no perder de vista cómo y cuándo nace la subcontratación o el outsourcing. Vamos a olvidarnos de las tecnologías de la información y comunicación, que ahorita es lo que está de moda, pero nomás para recordarle a la audiencia, nace ya en 1973 en Estados Unidos. En la época se vivía un problema de una crisis petrolera muy fuerte que imposibilitaba la provisión o el avituallamiento de gasolinas y por consiguiente el desplazamiento de las personas. Jack Niles, un físico de la época, se le ocurre cómo acercarle al trabajador el empleo. Otra vez, 1973. No estamos hablando en una época con las tecnologías que tenemos en la actualidad, y esto hace que empiece a crear una serie de hubs o puntos intermedios entre la oficina y el lugar de donde vive o radica el trabajador para tratar de acercarlos y que eventualmente pudieran caminar o en bicicleta a acercarse a un lugar más próximo de trabajo. Esto es nomás para que tengan ustedes en perspectiva cómo nace la subcontratación. Y esto es una estrategia empresarial operativa para tratar de maximizar la esbeltez en las organizaciones. Esto es no estar contratando gente de más y yo en la empresa, perdón, corrijo, lo que les dije de Jack Niles es del teletrabajo. Me voy un poquito antes. Los objetivos del tema del outsourcing es conservar la esbeltez en las organizaciones, de tal suerte que pudiera mantenerse enfocada la empresa haciendo lo que a cada uno le correspondería. ¿Sí? Esto es, si yo me dedico a vender productos telefónicos, me enfocaría nada más a hacerlo y no tendría que estar yo contratando o subcontratando personal que me engrosaran la nómina de la organización, y esto es mantener o quitarnos la grasa, lo que coloquialmente se conoce esta situación, y permitir la agilidad y la concentración y la eficiencia en gastos en la organización, de tal suerte que estuviéramos enfocados y en lo que sabemos hacer. Obviamente es muy difícil que alguien sepa y conozca de todo,
en alguna organización y por consiguiente habría la necesidad de mandarlo llamar a ese especialista. Y así es como nace todo esto, y la razón de ser es allá por los 50 en Estados Unidos, en donde advirtieron esta modalidad operativa como una forma ágil, económica y sobre todo muy productiva en la organización. Concretamente, el outsourcing podemos considerarlo en términos generales como el outsourcing táctico o el outsourcing estratégico. Sí, el táctico es conocido en la literatura doctrinal, jurídica y empresarial como aquel que no forma parte del corazón del negocio, del core de la actividad esencial de la organización. Y el estratégico es el que sí, pero parcial o totalmente. Y en virtud de la especialización que se requiere para la realización de esa tarea que se estaría encomendando, necesitaríamos el expertise para poder potenciar la eficiencia de la organización, pero sin perder el control y la visibilidad de lo que está sucediendo. Sí, en resumidas cuentas, tenemos aquel en donde los conocemos en el día a día, el de limpieza, el de seguridad, el de nóminas incluso, como nace todo esto ya por los 50 en las organizaciones, en donde dicen, oye, lo que tenemos que hacer es, pues no voy a contratar a alguien, soy un pequeño o mediano empresario, voy a contratar a alguien para que me haga la gestión de nómina, me haga todo el procesamiento de la nómina. Aunque lo duden, ya había software en la época y también ese tipo de situaciones empiezan a subcontratar. La limpieza en la organización, la seguridad. En términos generales, pudiéramos decir o advertir que hay alrededor de 16, si no es que más, tipos en que se puede subcontratar. Desde el típico que conocemos, el de la subcontratación de limpieza, el de la subcontratación de seguridad, de nómina, pero ha habido una serie de evolución en los procesos directivos que ha demandado un grado de especialidad o especificidad en las operaciones de las organizaciones que han ameritado voltear a ver a los expertos, que eventualmente me puede costar más, pero me va a ser mucho más efectivo y eficiente mi proceso. En esto es importante ahorita retomar lo que comentaba ahorita Héctor sobre el proceso de la iniciativa. Ya la iniciativa, si quieres pasamos a la siguiente, Bernardo, lo comentaba ahorita Héctor, en resumidas cuentas, a partir del 12 de noviembre, el gobierno, en la mañanera, concretamente AMLO, nos da un albazo y nos da, les digo, porque se discutía todavía entre el sector empleador y el sector obrero y con gobierno para tratar de modular, de presentar una iniciativa de común acuerdo en donde se sensibilizaran a las partes de que eventualmente sí ha habido una precarización en el empleo, y así lo llamaba concreto el gobierno, AMLO directamente, en donde establecía que este tipo de estratagemas lo único que estaban llevando a conclusión es el impago o subregistro salarial de los trabajadores y la denostación de sus derechos, la pauperización de sus derechos. No hablemos de la parte colectiva, que ese si quieren lo podemos tocar al final o en algún otro foro porque amerita un tema también importante. Y aquí el problema es de que desgraciadamente, como en todas las actividades, incluso del ser humano, no nada más en la parte legal, ante un patrón de conducta, eventualmente siempre hay buenos y malos patrones de conducta, me refiero, en donde afortunadamente la gran mayoría de quienes están involucrados a través de la subcontratación están, vamos a llamarlo, en lo que nuestra secretaria del Trabajo estableció como el outsourcing bueno. Porque también el outsourcing malo es aquel en donde
se malpaga al trabajador, se le precarizan los beneficios a los que eventualmente tenga derecho y por consiguiente también la hacienda pública sufre, porque ahí hay un problema importante en el evento del subregistro, pues no le llegan los impuestos y la tributación obviamente se viene a la baja. Pero estadísticamente hablando, y creo que esa es una verdad que todos damos por hecho, es el evento de que alrededor de un 20-22% de las personas que están en subcontratación sí se les ha visto afectado en sus derechos y en sus percepciones. ¿Sí? Entonces, lo comentó y parafraseando, me gustaría parafrasear a nuestra secretaria del Trabajo a nivel federal, que dice que el outsourcing es como el colesterol, hay bueno y malo. Pues bueno, si hay bueno y malo, pues bueno, vamos a enfocarnos. Desgraciadamente, como lo comentaba ahorita Héctor, está desenraizando el outsourcing y tratando de evitar que siga. Un tema importante también es el insourcing. Esto es aquellas empresas que dentro de su organización, dentro de su integración en la conformación corporativa, por agilidad, por centralizar funciones, por eficiencia en costos, para evitar duplicidades de acciones, tienen en su estructura una empresa que es la que se encarga del pago, de la gestión y del pago de nómina. Este tipo de temas los están también sacando de la jugada al 100% sin considerar si estas gentes están pagando bien, están subregistrando bien o están dentro de este 20-22% del universo de los trabajadores de la subcontratación. Y aquí un tema importante de la reforma es que aun y cuando no refiere el PTU es importante porque es una consecuencia inmediata y directa de la reforma. Esto es, dicen dentro de las, pues, ¿qué les digo? De la intención en la exposición de motivos de esta reforma, que se ha prestado también a una manipulación que las empresas han maquinado, en el mejor de los casos, administrado la participación de los trabajadores en las utilidades. Esto viene a colación porque aun y cuando no se toque expresamente la palabra participación o el derecho a la participación de los trabajadores en las utilidades, va a sufrir una modificación. Tan es así que ahora, as we speak, mientras nosotros platicamos, están en vivo las mesas de trabajo todavía esta semana para tratando no de tocar o modificar medularmente la reforma, sino básicamente el tema del PTU. Este ha sido un tema importantísimo porque refieren los detractores de esto que esta manipulación patronal sobre PTU debería ya de erradicarse y la forma de hacerlo es a través de esta reforma. Yo sinceramente tendría mis dudas en esto porque conocemos empresas que utilizando el tema de la subcontratación a pie juntillas pagan su participación de los trabajadores en las utilidades. Muchos de otros también, en lugar de pagar PTU, pagan este tipo de compensaciones mediante bonos por resultados para tratar de establecer una equidistancia entre la contribución del trabajador en la prestación del servicio y se puede manejar a través de bonos resultados, bonos de eficiencia y una serie de prestaciones. Y bien, como lo comentaba Héctor, esta reforma va dirigida o va permitida nada más a la prestación de servicios especializados y a la ejecución de obras especializadas, siempre y cuando no contribuyan o sean parte fundamental de la actividad económica o del objeto social del beneficiario. Y otra parte importante que contempla esta reforma es el hecho de la autorización de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Esto es, aquellas empresas que presten servicios especializados
o que ejecuten obras especializadas podrán seguir prestándolo, sí, solo sí, primero que se registren y que obtengan, no nada más se registren, sino que obtengan la autorización de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. El problema aquí, ahorita, lo que se dice en estas mesas de diálogo que están teniendo, aparentemente ya el gobierno está cayendo en cuenta que es imposible poder llegar al grado de escrutinio para poder autorizar a alguien como una empresa de prestadora de servicios especializados, o bien, más dicho, o mejor dicho, es que en el tema va a ser muy sinuoso el tránsito que va a tener que correr tanto el solicitante como la misma autoridad para poder conseguir o otorgar esa autorización. Aparentemente se le baja el nivel de escrutinio de autorización y lo están manejando ahorita como un simple registro. Estas son simples especulaciones, pero son básicamente las más objetivas que tenemos al día de hoy en esto. Y por último, sí, Bernardo. Perdón, pregunta Silvia Galindo, en términos de la reforma, y te interrumpo porque justo tiene que ver con esto que estás mencionando, en términos de la reforma o de la iniciativa que se presentó en noviembre, ¿qué pasaría con los outsourcing buenos? Ahorita hablabas de los outsourcing buenos, outsourcing malos. ¿Qué pasaría con los outsourcing buenos? Aquellos en donde pues, se cumple con toda la normatividad, se respetan los derechos de los trabajadores. Bajo los términos de la iniciativa presentada en noviembre, ¿qué pasaría con ellos? De entrada, como está la reforma, va para afuera, porque se va a erradicar el outsourcing. El outsourcing, entendiendo, otra vez, si es una prestación de servicios especializados, así como está planeado en la reforma del 12 de noviembre pasado y que aparentemente va a quedar intocada, sí, solo sí, siempre y cuando no sea una actividad, no esté dentro del objeto social o sea dentro de la actividad económica del beneficiario. Porque hay una serie de actividades o servicios especializados que al ser subcontratados contribuyen, inciden directamente en el objeto social y en la actividad económica del beneficiario. No pueden coincidir estas dos. Desgraciadamente el gobierno y también por la misma evolución en las organizaciones empresariales, hay grados de especificidad en el requerimiento de los servicios que es necesario, no obstante yo tener una plantilla de aparentemente especialistas, requiero yo la contratación de un tercero totalmente ajeno a la empresa, que sería, vamos a llamar, como dice nuestra compañera, el outsourcing bueno, pero desgraciadamente con esta reforma daría al traste. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Una empresa grandota de call centers dice, oye, dentro nosotros le damos servicio y no nada más servicio al cliente, sino también nos hemos convertido en promotores en un banco muy importante de la localidad y ellos nos han subcontratado para que todas las tarjetas de crédito las vendamos nosotros. Aparentemente, y les digo aparentemente porque tenemos que hablar en términos especulativos, porque no tenemos la reforma en nuestras manos, porque esta del 12 aparentemente se va a modificar, pero aparentemente este outsourcing totalmente independiente, fuera del giro y objeto social de la organización, pero por la contribución de este call center a aparentaría ser que tendría que prescindir de los servicios. Hace rato les comentaba que hay 16, si no es que más, maneras en que se puede gestar la subcontratación. Desde el más rústico, y eso ha sido una de las causas importantes de que todos los corporativistas, cuando vamos a iniciar una empresa, nos dicen, oye, vamos a establecer una empresa y en esa empresa vamos a alojar a los trabajadores y en otra empresa vamos a alojar los bienes de la organización y ahí empezamos a hacer una serie de movimientos. En muchos casos es válido porque no hay una denostación, una precarización, una pauperización de los derechos, pero en otros tantos sí hay una forma en que administran, entre comillas,
esta interacción aparentemente comercial cuando en realidad es una interacción laboral. Y de esas hay de todas. Les digo, no quisiera agotar el tiempo de esto porque hay 16 plus maneras en que podemos interactuar a través de la subcontratación, unas totalmente transparentes y buenas y otras no tan buenas. Entonces, y la compañera se refería a esta tercerización no como insourcing, sino como una parte de la especialidad. Porque otra parte importante, yo, una empresa, formo parte de la cadena de valor de otra organización, de la cadena de suministro en una organización, la que quieran. Esto se da mucho en la parte automotriz. Resulta que en la parte automotriz tienen que comprar o tienen que fabricar, les invento, una pieza que les cuesta demasiado a ellos hacerla y prefieren comprarla a alguien más. Pues, ¿qué creen? Así como viene la reforma, esta operación mercantil, comercial, eventualmente dejaría de existir. No sé si ya quedó contestada esa pregunta y si quieren paso a la última parte de las sanciones, que es fundamental. El tema de las sanciones se fueron en el proyecto pasado al cielo. ¿Sí? Hay un margen de 2,000 hasta 50,000 UMAS, para que tengan una idea, de 179,000 pesos a 4,481,000 a valor presente, como está nuestras sumas. Y ya para empezar a concluir, aquí este tipo de situación de la subcontratación, si bien nos lo decía Héctor hace rato, no debemos también perder la perspectiva de que la estrategia empresarial, esta no es única, exclusiva en México. Esto está operando a nivel mundial en prácticamente todos los países. Es una interacción natural comercial que se viene dando desde los 50 del siglo pasado. En México ya está probadísimo que la mayoría no son estas empresas de outsourcing que están abusando del mercado. Y ha probado demasiado esta forma de operar, de que ha mantenido la productividad tanto operativa como administrativa en las organizaciones, manteniéndolas del test, inclusive pagando hasta mejores salarios, mejores condiciones de trabajo y, perdón, no me van a dejar mentir, pero cada vez se requiere en el mercado, en la gran mayoría de los mercados en donde nos encontremos, en donde interactuemos profesionalmente o técnicamente, el grado de especialidad se va agudizando, de tal suerte que es muy difícil que una organización pueda tener en su headcount el grado de eficiencia que eventualmente pudiera atraer el outsourcing. Y lo triste del caso, si la regla general, o ahorita les comentaba, hay un universo de 4 millones plus de trabajadores en subcontratación, dicho por gobierno, ¿sí? Eventualmente solamente el 20%, 22% es el que se encuentra medio en precarización. Aquí el problema es el resto de las gentes que están en el universo de la subcontratación, obviamente no han sufrido merma en esto. Y lo triste es de que estamos haciendo una regla general, esto es una modificación rotunda, contundente, diametral, incluso hasta prácticamente desaparecer la figura, por casos excepcionales. Estoy de acuerdo en que se tenga que regular, se tenga que modernizar, se tenga que modular la figura. Lo más triste es de que el gobierno ya nos dice, porque aparentemente ahorita Héctor refería de una defraudación fiscal de 50,000 millones de pesos, pero en la parte de la subcontratación específicamente derivada del tema laboral, no del tema de las factureras y EFOS y EDOS y todo eso que nos refería hace rato, el tema aquí es que no podemos hacer de estas reglas si ya tenemos identificados a estos evasores o abusadores, vamos a llamarlo, y en alguna mañanera
y en los medios se estableció que era alrededor de 21,000 millones de pesos. Si ya tiene el número establecido, esto pues nos daría luz de que ya los tendría identificados, si no, ¿cómo sacaría las cuentas? Y la lógica es, pues ve por ellos. No quieras, como parafraseando a Carlos Salazar, si una manzana está podrida del árbol, ¿por qué arrancar de raíz el árbol y no esa manzana que está podrida? Y luego ya nos vamos a la interacción social. No sé si han oído hablar del término de la sociedad líquida. Los jóvenes de ahora quieren percibir, eso es un tema psicológico, en donde ellos quieren una satisfacción inmediata, directa. Y esto, y le llaman líquida porque utilizan el ejemplo del agua. Cuando, imagínate, ustedes queremos contener el agua en nuestras manos para tomar, pues obviamente se nos cae la gran mayoría. Y esa es parte de la sociedad líquida que ahora nos está demandando agilidad. Y tenemos un ejemplo fregoncísimo. No sé si han oído hablar de la gig economy. Este es un anglicismo en la industria de la música en Estados Unidos, que ahorita la gran mayoría de la gente olímpicamente gorro les vale tener una permanencia y una estabilidad en las organizaciones, porque lo que ellos están queriendo hacer es estar brincando de empresas, de trabajos temporales, y básicamente pues la referenciación también hacia los freelance que conocemos también. Y esto es a donde va la sociedad. El cuerpo de leyes tampoco puede abstraerse de esto y tenemos que ponernos en el carril. Y ya para concluir, ahorita les comentaba, claro que el outsourcing debe regularse. Sí, es la siguiente, Bernardo. Debe regularse, pero regularse de una manera profesional, de una manera racional y no persiguiendo, como bien lo refería Héctor, el efecto recaudador que trae esta reforma. Al querer tratar de componer una cosa, pero se me hace que va a descomponer otra que eventualmente, con el cruce del tema de la pandemia que traemos ahorita, puede ubicarnos o hacernos un hoyo mayúscula. Les comentaba, claro que hay que modularla, hay que regularla, hay que ir por esos hijos de su santa madre que están abusando del mercado. Si los tienes identificados, dale. Si batallas en identificarlos, pues no acuses o no te quites, parafraseando a Luisa María Alcalde, el colesterol bueno. Ese es el que te va a propulsar hacia otras dimensiones. La PTU, aunque les duela a muchos, es buena en su intención. No sé si sepan, pero arranca ya por el 62 y empieza a tener vigencia al año siguiente o varios años después porque no sabía ni cómo hacerle. Pues creo que habría que modernizarlo. Creo que es importante cambiar las fórmulas porque nos hemos topado, y esa fue una reflexión importante que como ejemplo le dieron en noviembre, y eso creo que procrastinó o contuvo un poquito, cuando menos, la voluntad de gobierno, sobre todo nuestro presidente, porque recordarán en la época lo que él decía, va porque va y va por sobre mí y yo voy a ir por ellos en cuanto a la reforma. Y él juraba y perjuraba que en diciembre 15 ya íbamos a tener nuestra reforma. Afortunadamente hubo pues, ¿qué les quiero decir? Una luz de racionalidad, porque dentro del sector patronal le decían, oye, a ver, nomás queremos entender una cosa, si dentro de la operación normal en la empresa estamos trabajando, vamos a cada quien contribuye, sí, por el esfuerzo, los días que trabaja, a manera de premio de asistencia, dicen unos y tal, pero el problema aquí es que imagínate que en la empresa se vende un activo, un inmueble, que nada tiene que ver con el objeto social, que nada tiene que ver con la actividad preponderante, y ese ingreso le va a generar una utilidad a la compañía. Y qué extraño sería que tener que regalarle o darle dinero a gente que no contribuye, no, y dice ella, no, pues es que eso no debe suceder, porque eso no está bien, porque no tiene una contribución, no hay esfuerzo. Pues bueno, de acuerdo a las leyes fiscales, ese tipo de operaciones entran y se tienen que participar
a los trabajadores de esas utilidades. Y creo que eso empezó también a hacer un poquito de ruido en la forma en que ellos estaban llevando su drive sobre la reforma, de tal suerte que aparentemente por eso entra el PTU a escena, sin estar dentro de la reforma explícitamente, sí entra al análisis. Se habla ahorita de que el sector empleador está tratando de empujar y de establecer como máximo un mes de sueldo. El gobierno estaba hablando de 4, aparentemente anda en 3. Ahorita, si quieren, comentamos en la interacción ya para terminar mi presentación. Definitivamente, como parte concluyente de esto, hay que definir lo que es la especialización, porque está tan ambiguo que ni siquiera la Secretaría del Trabajo, si entra en interacción desde el punto de vista administrativo para efecto del registro, no digamos de autorización, pues va a tener que ser, porque si no, inclusive nosotros como abogados, yo en lo personal, en mi despacho, pues tendría que pasar por el rasero de la Secretaría. Y si no me autoriza o si no me registra, va a haber un problema, me va a generar un problema, pero vamos, me va a poder incluso hasta cerrar nuestro negocio. Y les pongo un ejemplo naturalito y considérenlo a cualquiera. La parte de la sustitución patronal, viene una adición al artículo 41 que lo único que viene es a clavar la cruz en la defunción. Y sí, tal vez modular un poco el tema de las sanciones aquí en esto. Y con esto me termino. Y sí, pedir un poquito porque de repente me empecé a calentar mucho con el tema histórico y empecé a hablar del teletrabajo sin querer, queriendo, como dicen por ahí, sorry por ese miscue, ¿no? Excelente, muchas gracias, Toño. Muy buena presentación. Tenemos muy buenas preguntas. Me gustaría empezar con una propia, y creo que ya de alguna forma los dos hablaron un poco acerca de esto, pero hemos comentado a lo largo de esta hora la iniciativa que se presentó en noviembre. ¿Cómo creen que finalmente vaya a quedar la reforma? O sea, ¿creen que la iniciativa privada finalmente vaya a lograr que algunos de estos conceptos se modulen? ¿Qué es lo que creen o cómo creen al final que vaya a quedar este nuevo régimen de la subcontratación? Dale, Héctor, si quieres te toca el turno, please. Gracias, Toño. Lo que más o menos tenemos entendido nosotros, las negociaciones que llevó a cabo el sector patronal con el gobierno, es prácticamente que queda igual. Se dio un tiempo de gracia y el tema de... Se oye un poco raro, Héctor. Te oyes medio extraño con mucha interferencia. No sé, ustedes también, me imagino, Sí, Bernardo. sí. A ver, si quieres, contéstale, Toño, y ahorita checo lo del audio yo por mientras, de favor. O si quieres, ponlo en altavoz como lo tenías, Héctor. Igual es una interferencia porque eventualmente puede haber más gente ahí conectada y tal vez esté generando ese problema de acústica. Pero bueno, ahorita lo que comentábamos, yo quisiera cederle el uso de la voz a mi compañero Héctor porque ya me excedí un poquito de mi tiempo. ¿Sí, Héctor, ya lo arreglaste? A ver ahí, ¿cómo se escucha? Un ¿Mejor? poquito mejor. Sí. Dale. Perdón. Sí, se espera que venga casi en los mismos términos de lo que se ha platicado y se ha negociado por parte de los empresarios. Pues bueno, la decisión, como ha señalado claramente el gobierno, es eliminar por completo la subcontratación, ¿sí? El tema del PTU es prácticamente lo que se está quedando en la mesa, en la negociación. Bien refería Antonio, dice, bueno, quieren sustituir el tema de las utilidades a que sea en lugar de un porcentaje por meses. Pues se habla de que una postura era por parte del gobierno, los trabajadores, que fueran 8 meses, 7 meses, ¿sí? El sector patronal, pues empezamos ofreciendo de alguna manera un mes, y bueno, es en la parte que el gobierno dijo, bueno, que se baje a 4, si quieren que se maneje un tema de meses. El tema de la autorización de la STPS, quitar la palabra autorización para que quede solamente el tema de registro, ¿sí? Porque pues como tal, la Secretaría no puede dar una autorización,
y, y prácticamente serían los dos temas. Añadirle que además, en este caso, ya no nada más sería el mismo objeto social, sino que el gobierno está añadiendo la palabra y la actividad preponderante de la empresa beneficiaria, ¿no? Entonces, eso es prácticamente como se espera que se ha dicho que vendría la nueva iniciativa, ¿sí? Y bueno, pues el riesgo que sí hay que revisar el título o los capítulos donde nos prohíben la deducción fiscal, decir, bueno, ¿qué sucede si caigo en un tema de subcontratación? Quizás, como decían, si utilizo un insourcing o el outsourcing bueno, ¿sí? En este caso, que vendría siendo una propia empresa de parte del grupo, pues a lo mejor no caes como tal en el efecto de la defraudación y el tema de la delincuencia organizada, pero por estar prohibida la subcontratación en los términos que lo hagas, pues que no hagan deducibles las facturas y que no hagan el acreditamiento del IVA. Entonces, se generaría, ese podría ser uno de los temas. Yo ahí me quedo, no sé cómo lo vean, Bernardo, Toño. Sí, y se trató de meter el tema a discusión del PTU, pero por logística era imposible, porque no podía modificarse el porcentaje y modificar las fórmulas, que eso hubiera sido lo ideal, y a eso llamaría yo modernizarse el PTU, porque no es posible considerar como utilidad lo que de origen en el 62 se estableció. Entonces, híjole, ya también por las prisas del gobierno y ahora viene también un tema electoral. Sí. Entonces, híjole, son ingredientes que, como bien dices, yo creo que va a ser más cosmética o estética la modificación a la reforma presentada del 12 de noviembre pasado que de fondo. Sí. Tratarán incluso, yo creo, de modular un poco, tal vez algo las sanciones, pero fíjense nomás lo que contestaba el gobierno cuando el sector empleador va y le presenta, oye, pues es que aparte las sanciones son muy drásticas, así como colofón. Y la lógica, digo, también, digo, creo que una muy buena contestación, le dice, oye, pues si tú dices que te quieres enderezar o vas a hacer bien las cosas, por qué te preocupas de las sanciones? Lo triste de las sanciones, y tiene razón en el fondo, si estuvieran en manos de gente responsable en la ejecución, en la consideración, en la misma interpretación, porque aquí van incluso autoridades estatales y federales involucradas en la imposición de sanciones. Entonces, imagínate estar viendo o estar lidiando con que alguien, alguna autoridad, en este caso una administrativa, te pueda considerar bien lo mismo que en Chiapas, que en Baja California, que en Nuevo León. Entonces, el grado de interpretación es difícil. Entonces, yo por lo general no me gusta ser catastrófico, pero también como abogado tenemos que prever lo peor y no advertimos mucha apoyo por parte del gobierno en tratar de generar esa empatía de que aparte, en serio, les comentaba ahorita con esta revolución laboral, así como lo he referido yo, pues está cruzando con una tormenta para constituir la tormenta perfecta, que es la pandemia. O sea, esto viene a generar una serie de broncas que para nadie del sector nos pueda advertir un horizonte halagüeño. Sí. De acuerdo. Bueno, y de concretarse la reforma así como está, con los cambios cosméticos que mencionan, ¿cómo se espera que esta reforma, cómo esperan ustedes que la reforma afecte la economía, afecte el ecosistema laboral? Esa pregunta la plantea Diego Castillejos y también tenemos otra muy interesante relacionada que la plantea David Cortés. ¿Qué tan factible es la aplicación de esta reforma? O sea, ¿qué tropiezos ven ustedes en su implementación? Eh, si quieren, contestamos esas dos preguntas y luego continuamos. ¿Quieres empezar,
Héctor. Como gustes, como gustes. Dale, Si quieres, en la parte primera de cómo afectaría la parte económica, pues bueno, primero desde la óptica del gobierno, él tiene la esperanza, ¿sí?, de que esta reforma logre recaudar o enderezar el tema primero de los outsourcing malos, ¿no? Que se terminen estas prácticas por parte de las empresas, que se tenga, como ya empezaron a haber varios casos en el tema de los outsourcing que han sacado a la luz, ¿sí?, que se vea que se está persiguiendo no solamente a quienes tienen el negocio de las facturas falsas, sino también por parte de quienes los están adquiriendo. Él anticipó, el presidente, que se iban a mandar una serie de cartas a partir de mediados del año pasado por parte del SAT a los contribuyentes, invitándolos a que se regularicen de todo lo que son los EDOs, ¿sí?, que son las empresas que compran las facturas falsas con fines de deducción. Y él ha venido diciendo en las mañaneras precisamente cuál ha sido el resultado y la recaudación de estas invitaciones que ha tenido la Secretaría de Hacienda y el SAT a los contribuyentes, que ha sido una recaudación histórica. Los datos económicos no los tenemos porque todavía no han sido publicados, pero sí sabemos que hubo una recuperación en la recaudación. Sin embargo, el tema que no sabemos todavía del impacto que puede haber de entrar en funciones o en vigencia esta reforma. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, o sea, hay un tema de que la informalidad en México es más o menos el 47, 40%, y la formalidad es arriba del 50 al 57%. Y lo que viene comentando el sector empresarial es que, oye, si se da esta clase de reforma, y como decía Antonio, no nada más se van a ir los malos, sino se van a ir los buenos, ¿y qué te asegura que todos estos contratos que se tienen o estos insourcing vayan realmente a pasar a la empresa toda la cantidad de personas que se estén ya contratadas? Bien decía Antonio, oye, también cuántos de estos no son directamente empleados necesarios. Dos, el gobierno federal resulta ser que es el gran cliente del outsourcing, ¿sí? No estamos hablando de la compra de facturas, aquí estamos hablando del suministro de personal, ¿sí? Tiene muchísimo personal contratado, ¿sí?, en materia de contratos de terciarización, ¿sí? Entonces, ahí vemos que podría haber una afectación, ¿sí? ¿Qué va a pasar con estos contratos, que además muchos de ellos son de carácter multianual? Entonces, no puedes tampoco aplicar la ley para un sector empresarial de una manera y para el gobierno de otro, ¿sí? Y ese es el temor que se tiene. Y por parte de los empresarios, recordemos que también tenemos una ley de extinción de dominio, que es otro tema, ¿sí? Que si caemos en una situación de tener bienes adquiridos con motivo de estas operaciones o de las ganancias de estas operaciones, también puede darse la aplicación de esta ley. Entonces hay que tener mucho cuidado, pero el efecto económico inmediato que tenemos es en un momento que sentimos que prácticamente la propia reforma no podría entrar de facto al día siguiente como se pretende una vez publicado, porque el propio cliente es el gobierno, el más importante. Toño. Se me hace que Toño está teniendo ahí un problema con el internet. Toño, ¿nos escuchas? Ya, de repente por eso me quité el video porque de repente me congelé aquí y no regresaba, pero si quieren yo pasaría a contestar la otra pregunta de que se podrá o no podrá ejecutar esto. No sé si en la última parte referiste algo, Héctor, a esto, ¿no? Porque hay unas preguntas aquí muy interesantes, pero bueno, de que se va a ejecutar, se va a ejecutar. De hecho, esta reforma de la del 12 de noviembre
había establecido que a partir del 1 de enero iba a entrar en aplicación. No obstante que incluso resultaba totalmente asincrónico el disposiciones entre el actuar entre las distintas organizaciones que estaban involucradas o las distintas autoridades aquí involucradas, porque por un lado, en la reforma se establece que los patrones deberán de registrarse ante la autoridad de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Pero por otro lado, y esto nos damos de 4 a 6 meses, porque se hablaba, hay dos términos ahí, de 4 y 6, el que quieran de los dos se las compro, eso es intrascendente, porque hay una interpretación entre uno y otro, pero el tema aquí importante es el hecho de que el SAT decía, y era la más vocal dentro de estas negociaciones en el pasado noviembre, diciembre, en que ella decía, a partir del 1 de enero yo entro. Entonces, nomás de entrada, iba a ser imposible el accionar, el cumplimiento de las organizaciones, porque mientras yo no esté registrado o autorizado por la Secretaría del Trabajo, no voy a poder brindar servicios. Por consiguiente, si yo ya estoy trabajando en ese periodo de gracia, al momento de yo querer facturar, la empresa no iba a poder hacer deducible, no, tampoco iba a poder acreditar IVA y se iba a generar un galimatías en la organización. El problema aquí es de que sí viene en serio esto y no los quiero asustar porque les digo, yo no soy catastrófico, pero viene porque también es un tema político que se cruza con el timing aquí. Porque dicen que esta es otra de las razones por lo cual accedió el gobierno, involucrarlo porque se está hablando de que esto va a salir a partir del 1 de mayo, días antes de las elecciones del 6 de junio. Entonces, híjole, para quien preguntaba esta pregunta, creo que era David, o no me acuerdo quién ahí de la ejecución y la implementación de esto, van a hacer hasta lo imposible para hacerlo, para llevarlo a cabo. Creíamos que habría un poquito de que nos pudieran abrir la ventana de procrastinar la entrada en vigor a partir del 1 de enero del 22, pero definitivamente esto no pudo trabajar, no pudo volar. No sé si estés de acuerdo también, Toño, aquí, pero lo que sí me ha tocado ver, y creo que hemos coincidido en esa parte, es que hemos visto a un sector empresarial también que se ha dormido, porque queda claro que han advertido que esta reforma va a entrar, la iniciativa va porque Sí. va, la subcontratación se va a cancelar, pero hemos visto a un sector empresarial que no está tomando la seriedad debida para efecto de ver cómo va a operar en caso de que la iniciativa que va a hacer, ya lo dijo el presidente hace 15, 20 días en la mañanera, que se va a cancelar, ¿sí? Entonces, no cae en un supuesto porque esto ¿qué implica? Tenemos contratos colectivos firmados en varias organizaciones, la transmisión, la sustitución patronal que apuntaba Antonio. Entonces, no sé si coincidas que también hemos visto un sector empresarial en cierta manera confiado, diría yo, un poquito desinteresado en la aplicación de este inicio de vigencia de la iniciativa. Fíjate que no sé si llamarlo así, Héctor, porque los que conocen al presidente dicen que él tiene una obcecación total. Para él no hay matices, él es dicotómico, blanco o negro. Y ya una vez que se siente en el macho, no hay poder que lo retracte. Entonces, no lo sé, te repito, porque yo sí conozco a Carlos Salazar, ha tratado de influir y ha tenido que morderse una oreja y la mitad de la otra para seguir en una dinámica que cuando menos seamos escuchados como sector, me refiero al sector patronal. Desgraciadamente, este tipo de cuestiones sí se puede prestar a interpretaciones. Lo que sí también es, aparentemente hay una fisura en el sector empleador. No hay esa unión total, sellada,
y pues no sé hasta dónde pueda contribuir eso, pero yo le daría más al tema de que el presidente va porque va y no hay quien lo haga recapacitar. Para nosotros lo que sucedió, o cuando menos a mí en lo personal, lo que sucedió de no echar a andar el 15 de diciembre la reforma fue sorpresa, porque con esta lógica que te digo, o les comento, es difícil, o veíamos o advertíamos difícil el que pudiera contener o matizar, y no digamos procrastinar, que al final del día sí vino quedando, que de que viene ahora entrando el 15 de febrero. Y acuérdense, nomás para la audiencia, porque Héctor está advertido de esto, pero viene como preferente. Sí. O sea, también se especula esa cuestión y que esto, para los que no se acuerden, la preferencia va en función a que de que se ve, se ve. La aprueban o la modifican o la desaprueban, pero de que se ve, se ve. No va a dormir el sueño de los justos. Y máxime que traen, pues ya lo dijo Héctor, trae el 63 y el 54 en la Cámara de Diputados y Senadores respectivamente, pues ¿quién creen que van a detener esto? ¿No? Entonces, sí va a estar difícil. Y sí, yo también consideraría que el sector empleador nos estamos esperando a que algo suceda con la reforma. Yo sí he visto a un sector empleador ralentizando sus procesos en la toma de decisiones para echar a andar la reforma o cuando menos no pegarle al pitonizo, pero no hay peor ciego que el que no quiera ver. O sea, ya viene, está caminando, es prácticamente inminente y no por anticiparse o no porque nos convenga a nosotros esa anticipación, porque al final del día va a sufrir una reforma las empresas. Y bueno, ante este escenario, les pregunto a ambos, y esta pregunta la plantea Pablo García, ¿qué recomendaciones le dan a las empresas que utilizan estas figuras, ya sea la de insourcing o la de outsourcing? Ahorita que pues es inminente la discusión y aprobación de esta reforma, como tú decías ahorita, Toño, probablemente será una iniciativa preferente, que no tenga mucho tiempo, probablemente la aplicación o el gobierno vaya a querer que la aplicación sea inmediata. ¿Qué recomendaciones o qué sugerencias le dan a las empresas que utilizan estas dos figuras? Ante esta inminencia, pues lo que se está sugiriendo como una alternativa entre varias es, pues, como ahorita comentaba lo del párrafo segundo del artículo 41 que establece la sustitución patronal, que eso ya va para el, se me fue el nombre, para como acto de función, bueno, a lo que voy, va a morir, en otras palabras, porque está estableciendo esta reforma, está estableciendo que para que pueda darse la sustitución patronal es requisito sine qua non la transmisión de bienes con el objeto y el ánimo de la explotación, en la continuación de la explotación de la organización. El tema del insourcing que se refiere aquí el compañero, el tema es que pues no va a haber transmisión de bienes. Dentro del insourcing lo que habría sería la transmisión de trabajadores, la migración de trabajadores, por ende no podría actualizarse la sustitución patronal. Por eso me refiero que va en rescate empache en en defunción, la sustitución. ¿Qué es lo que se va a hacer? Lo que estamos sugiriendo es, a ver, si es indefectible esto, firmar una carta de renuncia el trabajador con la empresa, en donde ahí mismo, al momento de firmar la carta de renuncia, obviamente no puede ser simultáneo, pero es prácticamente secuencial, estaría firmando un contrato individual de trabajo con la nueva empresa a donde van a migrar, con un reconocimiento de antigüedad para evitar este tipo de situaciones. ¿Alguna? Tú, Héctor, dale. Y enfocado un poco a la pregunta ahí, creo que el insourcing, lo que pretende la reforma es por completo anularlo, prohibirlo, lo que es el insourcing. O
sea, el insourcing catalogado como la empresa que pertenece a un grupo corporativo donde se encuentra el personal. Ese por completo, si no se modifica la compañía, si no se hacen ajustes, ¿sí? Tendrá que desaparecer. La iniciativa no da opción diferente. En el tema del outsourcing, ahí, volviendo al ejemplo que atinadamente ponía Toño, y sin hacer apología de lo que vendría siendo el tema mismo del outsourcing, como tal, este se queda autorizado siempre y cuando sea de carácter especializado, ¿sí? Y que no entre en la actividad preponderante de la empresa. Bien decía Toño, oye, ¿qué pasa con el tema de la limpieza, con el tema de la jardinería, ¿sí? Entonces, lo que se está pensando es que, bueno, pues todos los servicios de terciarización que vayan a tener las compañías, pues ahora tendrían que ser una especie de trabajos especializados, y algunas firmas con las que creo que ni Tony ni yo, porque lo hemos comentado, no compartimos para nada esa forma de solución, es empezar a reducir los objetos sociales de las empresas para empezar a tener compañías de insourcing, o más bien de outsourcing en este caso, especializados para que le brinden servicios a la empresa grande. Creo que no es la salida ni es el objetivo, más bien yo creo que sí se tiene que ver el tema de las soluciones desde un punto de vista diferente, pero sí, aquellas empresas que sean insourcing, la reforma como tal, la iniciativa, las va a prohibir, ¿sí? Es contundente, no hay lugar a dudas. No, aquí el tema, por ejemplo, ¿qué va a pasar con los corporativos? Los corporativos se crean como un centro de servicios para todas las empresas de su organización. Entonces, esta situación obviamente va a desaparecer. Y sobre todo para que no haya concurrencia y se traslapen las funciones en cada unidad de negocio, porque puede ser advertido desde el corporativo. ¿Sí me siguen? O sea, hay en mil desdoblamientos que van a venir a pegarle muy fuerte el empleo. Y sí, también lo que totalmente de acuerdo contigo, Héctor, ya lo hemos comentado tú y yo en otros foros, el hecho de afinar o modificar el objeto social. Híjole, hay que tener mucho cuidado porque eso pues está muy emparentado al tema de la simulación. Lo que habíamos comentado ahí, lo que le llamaban tunear la empresa, ¿no? ¿Te acuerdas? Así es. Sí, el tuning, una afinación a la empresa. Entonces te voy a reducir, porque se acuerdan, al día de hoy, yo no soy corporativista, pero sí tengo un poquito de conocimiento, porque tengo muchos amigos que en eso andan. Cuando abríamos una empresa, pensábamos entre lo más general del objeto social, mejor, para poder meter todo. Ahorita, con esta locura que traemos ongoing, lo que va a suceder es, al contrario, totalmente al contrario, un cambio diametralmente opuesto a 180 grados. Híjole, entonces, y puede haber consecuencias, porque lo triste del caso... Y Toño, acuérdate además, que si es una empresa que viene trabajando como insourcing y la tuneas, trae el antecedente, y aparte ya la tienes dada de alta ante el IMSS como una administradora de personal. Pero ahora, ¿qué crees? Después de la reforma, pues ya no es Ya no es. ¿no? Y a eso me refería con la simulación, Héctor. Derechito y más con el comportamiento absolutista y radical de nuestro gobierno, que está utilizando la UIF, que ese era un tema bien importante también tuyo, Héctor, que referiste acertadamente. La UIF la está utilizando como su brazo ejecutor terrorista intimidatorio. Así de bravo y así de fuerte está la unidad de inteligencia financiera. Está bien brava, porque, como decía Pancho Villa, primero mata y luego averigua. Primero lo metemos al bote y nos ponemos a platicar, incluso nos vamos con la ley de dominio y empezamos a vender y hacer, y el chavo adentro. O sea, acuérdate que la extinción de dominio ya reformada además, que no obliga a que haya una sentencia penal. Así es. Que ya, o sea, también con el tema de la presunción
también puedo extraer los dominios. Así es. Sí. De las propiedades. Entonces, en serio, se está poniendo bien, bien feo y no creo que sea lo mejor para México en general. Sí. Gracias a Dios a nosotros se nos va a venir un caudal de chamba, pero no creo que sea lo mejor. Es correcto. Bueno, nos quedan un número bastantito de preguntas. La victoria de Biden en Estados Unidos, ¿creen que pudiera afectar esto de alguna manera? Atenuar un poco la reforma. Esta pregunta la hace Andrés Guerra. Y la segunda, la figura de implant dentro de las empresas. ¿Qué opinión les merece esa figura a la luz de la iniciativa que estamos comentando? Si quieres por deferencia a Héctor, le contesto a mi hermano, que es mi socio, Andrés Guerra, que está preguntando ahí. Es una muy buena pregunta, no sabía, hermano, que andabas por ahí. Casualmente mañana vamos a discutir en otro foro padrísimo a las 5 de la tarde, y no quiero hacer publicidad, pero con la Coparmex, y me va a tocar hablar del TEMEC. Por eso ahorita también como que me revolvió un poquito los temas que traíamos ahí en la agenda. Biden, es un tema fundamental. Biden es demócrata y no sé si estén familiarizados con republicanos y demócratas, pero el demócrata es totalmente pro-union. Con la forma en que están haciendo exigible el TEMEC, para que tengan una idea, el Congreso de los Estados Unidos ha determinado un presupuesto, créanme, 180, el menor, millones de dólares para lograr la implementación de la reforma laboral. Mañana ya lo voy a comentar un poquito más a detalle. Unos hablan de 210, otros de 250 millones de dólares para la implementación de la reforma, y dicen ustedes, ¿qué gana México con esto? No, ¿qué gana Estados Unidos con esto? Al ayudarle a México a la implementación de la reforma. Esto va a venir a revolucionar porque Biden trae facturas pendientes con muchos sindicatos. Les digo, es pro-union. El demócrata por antonomasia es pro-union. Los sindicatos son una fuente clientelar electoral de los demócratas. ¿Sí? No quiero pero el tema aquí es de que sí, va a venir a incentivar un poco esto porque el gobierno está muy preocupado. Está muy preocupado de que los 25 años que duró el Tratado de Libre Comercio, el NAFTA mentado, nunca pudieron hacer coercitivo los mecanismos para tratar de obligar a México que cumpliera ciertas disposiciones, y toda la vida se quejaron del dumping laboral, ¿recuerdan? Pues ahora, por eso establecieron los mecanismos laborales de respuesta rápida en el TEMEC, en donde o te alineas o te cierro. Y es el primer tratado internacional a nivel mundial, el primero en la historia a nivel mundial, que establecen estos mecanismos de respuesta rápida, en donde un gobierno puede acusar a una empresa determinada, no a un sector como normalmente sucedía. Cuando hay un problema gobierno, en virtud de que el sector automotriz o el sector agropecuario, no. Aquí pueden ir a acusar a una empresa de estar violando los derechos laborales que contempla el capítulo 23, el anexo 23 del TEMEC. Concretamente, los derechos sindicales de libertad de asociación y de negociación colectiva, que van en función al tema de la democracia sindical. Y luego también, eventualmente, serán acreedores en virtud de la repetición de unos ciertos derechos laborales. Pero aquí creo que este es un ingrediente que no habíamos tocado y que creo que viene en serio. Viene en serio. Están incluso, para que vean, no sé si hayan leído, los que puedan leer el reporte interino el reporte previo que envía el 15 de diciembre pasado el Congreso, en donde establece una serie de recomendaciones a observar por parte de México. Y entre ellas, para que vean hasta dónde está el grado de acuciosidad en lo que están tratando de investigar y darle seguimiento en el Congreso de Estados Unidos. Nosotros, Nuevo León y Tamaulipas, estamos nosotros
preparándonos para implementar la reforma y la instalación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral hasta octubre, en la tercera fase. Y eso es allá por... ya se me fue por mayo del 22, o si no, octubre del 22. Está recomendando el Congreso que adelantemos Nuevo León y Tamaulipas y nos vayamos a la fase 2, que es en octubre del 21, porque estos dos estados de la República contribuyen enormemente a uno de los sectores prioritarios, que son 8 establecidos en el TEME, que es el automotriz. Y en virtud de que los procesos de manufactura importantes y aparte cruzados con el tema de la automotriz, lo que tenemos que hacer es, le están recomendando a México para que se implemente en octubre del 21. Imagínense hasta dónde están preocupados los americanos y dejen ustedes. No sé si vieron la semana pasada, Richard Tronca de AFL-CIO, el principal sindicato de Estados Unidos, el más fuerte, o de los más fuertes, cuando menos políticamente hablando, no sé si tanto en membresía, ya está armando la primera queja. Él se aventó el tema de que dentro de los primeros 30 días de Biden viene la primera queja usando a la lideresa que nos causó dolores de cabeza en Matamoros, que afortunadamente no hubo ninguna consecuencia ahora el lunes pasado, porque quería estallar una serie de huelgas. Pero bueno, ya me extendí un poco, pero sí, hay que tener cuidado también eso, porque es una variable que va a venir a prender más fuego a lo que ya traemos. Correcto. Héctor, el implant. O bueno, maestro Héctor, no sé si tengas algo que agregar. Sí, gracias. Básicamente en el tema del implant, lo que podríamos decir que siempre y cuando se considere como un carácter especializado este servicio como tal, después de la reforma se podría prestar, ¿sí? Siempre y cuando cumpla y además con los demás requisitos que podría traer, como es el famoso registro por parte de la STPS, ¿sí? Y que dentro del objeto social de las empresas no se crucen. Y recuerden además que nos manda una serie de protocolos de ordenamiento de la iniciativa, que es que además tenemos que pedirle a la empresa que nos presta el servicio de estos implant, que nos mande también que está pagando las retenciones de impuestos de los trabajadores de ISR, que ese implant lo tiene dado de alta en el Seguro Social, con el salario además que tiene registrado dentro del contrato de prestación de servicios con la empresa beneficiaria. Aquí vale la pena que sí se conozca bien el alcance de la iniciativa, porque no solamente es el aspecto de forma entre la operación práctica del servicio o material, sino además los requisitos que le pide per se a las empresas que reciban los servicios de los outsourcing en lo futuro, que tiene que estarle dando, y son documentos tanto contables, financieros, para efecto de que puedan hacer deducibles sus facturas de ISR y tener el IVA acreditable. Ese es el tema de los implant, ¿sí? Por eso, reitero, que hemos visto a un sector empresarial que no está bien informado de los alcances que puede tener esta iniciativa de echarse en marcha, que vemos que es casi un hecho, ¿sí? Y hace falta que sí estén mejor preparados e informados, ¿no? Y ahí nomás abundando en el tema del implant, totalmente de acuerdo, doctor, en el deber ser, por el grado de especialidad que se va a requerir, pero el problema que advertiríamos, que normalmente en estos casos de implant, en la gran mayoría de los casos, o en muchos de los casos, para no hablar de manera totalitaria, en muchos de los casos realizan actividades similares a las de la persona interna. Mandamos asesores, consultores, contadores, a que estén dentro de la organización por la necesidad del servicio. A como está la ley,
Y a como están queriéndole interpretar, nos van a generar un dolor de cabeza. Y otra vez, lo que bien decía, el tema de la deducibilidad y el pago de las facturas va a ser un Ahora, tema. sí vale puntualizar ahí, Toño, como lo hemos comentado, que no significa que tengan que cerrar los outsourcing o los insourcing, No, no. sino que sí se tiene que ver al empresario creativo, de alguna manera modificar su forma de trabajo, ¿no? Dándole razón de negocio, materialidad a las cosas, ¿no? Correcto. Bueno, se nos acabó el tiempo. No sé qué les parece si plantearles una pregunta más y con eso concluir. Y me parece que algo de lo que no hemos hablado mucho es qué podemos esperar de las autoridades, en particular de sus facultades, del uso de sus facultades de revisión. ¿Quieres contestar, Héctor, o si quieres ya para ir? Si quieres, contesta tú, Toño, y termino si gustas. Yo advertiría, la Secretaría de Economía y la Secretaría del Trabajo han tratado de hacer y han hecho la tarea en términos de materiales de lo que le corresponde. Desgraciadamente hemos advertido también unos recortes de personal y de presupuestos importantes. Y esto ha hecho que pues, querían tecnificar las oficinas en estas, cuando menos en la Secretaría del Trabajo, y ha habido un desmantelamiento de... Todavía, por ejemplo, al día de hoy, el Centro Federal no puede tener en sus antecedentes los expedientes de los contratos legitimados porque no se los han pasado. Ya ha habido una serie de problemas. Pero es un problema operativo, Sí. ¿sí? Y es un problema presupuestal. Pero la gente que ha estado en la Secretaría del Trabajo ha sido muy proactiva y muy propositiva para tratar de empujar esto, para bien o para mal. No sé en el tema de la inspección de trabajo, porque es un tema que ahí es donde estarían los dientes a lo que me refería a las sanciones para las empresas. Pero sí ha habido una cooperación por parte de las autoridades, no de arriba, me refiero del gobierno ejecutivo, no de AMLO, porque él trae su propia agenda y va por esa. Pero en la parte material, sí se han estado preparando, haciendo la tarea por el tema, por ejemplo, del TEMEC. El problema es que no advertimos que haya sincronía entre el Ejecutivo Federal directo con esta facción o esta parte de la rama del Ejecutivo. Entonces, ojalá no lo suelten a la calle a los inspectores y traten de sacar la espada de Damocles y cortarle cabeza a todo el mundo porque, pues digo, ya no podemos cargarle tanto al empleador, porque ese sería, y llamo empleador porque sería el que agruparía al resto de la comunidad obrera, que sería la consecuencia inmediata. Si le va mal al empleador, le va a ir mal al trabajador. Entonces, si yo veo que esperemos también, porque así lo ha demostrado la autoridad hasta ahorita, de comprensión, de tratar de hacer equipo, desgraciadamente su jefe no. Yo ahí, por ejemplo, podría también abundar, además del tema de los inspectores, que yo creo que la empresa sabe, la que tiene contratada el servicio de la tercerización, si tiene un outsourcing, como ha catalogado Toño, de los malos, es decir, que no le pago los salarios correctos al trabajador, le pago la nómina nada más en una parte bancaria, en la otra se la pago vía sindicatos bajo ciertas estrategias. Está ese esquema y por eso los antecedentes que hemos visto, ¿no? De la parte de la defraudación, contra esos sí creo que la autoridad va a ir
bastante encaminada a que se eliminen con acciones penales a los que tengan las factureras y los que la compren. Creo que el tratamiento va a ser diferente, en un tono más de requerimiento, que te actualices y te regularices en la parte que te ahorraste. ¿Cuáles serían ahí las recomendaciones para esa clase de personas que tienen contratado esta figura de outsourcing? Sería: déjenlo de usar por completo, porque además está el efecto colmena. ¿Cuál es el colmena? Estás dentro de una empresa que le está facturando como vimos, a 50 empresas, ¿sí? Y para que llegues a regularizarte, pues tendrías que ver dentro de esa delincuencia organizada, pues no que los otros también lleguen y paguen, ¿no? Entonces, más bien yo creo que ahí se trata de no contribuir con estos mecanismos que existen en el mercado, donde tengas que pagar y afectes efectivamente al trabajador. Ahí sí yo creo que la autoridad va con ese objetivo, y además las sanciones son terriblemente fuertes, ¿sí? En el tema del insourcing, que también va para que se termine por el tema del PTU, ahí yo creo que las sanciones per se son peligrosas desde el punto de vista de la contingencia fiscal que puedas ir arrastrando para que en tu cierre de ejercicio, ¿sí?, en un momento dado te venga a decir la autoridad: oye, ¿qué crees? Que veo que el personal que tienes dentro de esta empresa, pues que no cumple con los servicios especializados, no le pediste o no tiene renovado su autorización en la STPS, comparte el mismo objeto social. ¿O qué crees? Pues que no le pediste los documentos que dice la iniciativa, nunca te exhibió el tema del pago de su impuesto sobre la renta en el depósito bancario que tiene que hacer. No, en el contrato, ¿qué crees? No viene el nombre de los trabajadores que tú deduciste, no viene el salario, no viene, te dice que tienes que poner la CURP, el RFC, el nombre completo del trabajador y prácticamente hasta la fecha de matrimonio y demás, ¿no? Entonces, que si no, pues esos documentos no son válidos. Entonces, ahí el riesgo, ¿cuál va a ser? Que en un momento dado, pues al cierre del ejercicio te digan: ¿qué crees? Tus facturas, el IVA no es acreditable o no es deducible tu ISR y tu contingencia fiscal se viene al cielo. Entonces, lo que hemos comentado Toño y yo seriamente, y, o sea, en charlas largas, y lo puedo decir como mi compañero y mi compañerito de doctorado, es: oye, creo que por el lado del tema de la STPS, pues no van, ojalá esto, ¿no? Sí hay que invitar a los empresarios y a los grupos de asesores, desde luego, a que pues traten de pensar fuera de la caja, ¿no? Pero sí que desde el punto de vista de lo que viene siendo la fiscalización, la contingencia fiscal, al final. Muy bien, pues yo creo que con esto terminamos. Toño, Héctor, muchísimas gracias por su participación en este foro. Tuvimos un público muy engaged, una gran cantidad de participantes y bueno, pues creo que eso es un reflejo de pues, la expertise que tienen ustedes dos en este tema. Entonces, pues muchísimas gracias a todos los que se conectaron y que nos escucharon en esta conferencia. Los esperamos en nuestra próxima sesión de diálogos, que será el miércoles 24 de febrero. Y bueno, pues sin más que decirles, les agradezco nuevamente y que pasen una excelente noche. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias, Héctor. Gracias, Bernardo. Gracias, Toño. Cuídate. Hasta luego. Hasta luego. Toño. Bendiciones.